Profe, ¿Sí? ¿al final va a compartir la diapositiva o no? La de ahorita, pues igual se Sí. las comparto, nada más que todavía tiene clave. Ah, bien, profe. Yo no la he modificado por lo mismo. Necesito meterla al iLog PDF para poder compartirles a ustedes la presentación y tengan acceso totalmente a ellas, ¿no? Primero tengo que tomar el rol de presentador. Teniendo el rol de presentador, voy a compartir mi pantalla. Y le digo compartir. Ahí ven mi pantalla ahora. Ahora ya viene el PDF, donde se empieza igual que la vez pasada, ¿no? Nada más que ahora viene la carpeta que nos dieron para crear un proyecto. Entonces yo ayer me estaba imaginando, ¿y por qué no les doy a ustedes que armen un proyecto? Así rápidamente, ¿no? Es muy sencillo, no se preocupen. Porque hay una aplicación en internet que nos va a apoyar mucho en eso. Una carpeta de un proyecto, cuando alguien se dedica a esto, pues debe tener todas estas cosas, ¿no? Desde la ficha de contacto, encuesta de diagnóstico, reporte de predimensionamiento, precalificación de la viabilidad económica, reporte de evaluación del sitio de emplazamiento o levantamiento técnico, un bosquejo de la concepción del proyecto, memorias de cálculo, estudio técnico económico, cotización base, contrato, orden de venta, un cronograma de avance, una bitácora de obra, acta de entrega-recepción, manual de usuario, pólizas de garantía, pólizas de mantenimiento y contrato para servicios postventa. Entonces, vean, en cualquier proyecto que ustedes vayan a hacer cuando se dediquen a ventas y estén armando proyectos para una empresa X, lo normal es que lleve todo esto que está acá, ¿no? En esta carpeta de proyectos, pues primero los datos del contacto, ¿no? ¿Quién es el cliente a quien le vas a vender? Y para eso, pues hay ciertos formatos. Aquí le llaman con el formato A1. Después, si quieren, le pasan el formato A1. En ese formato va a tener el nombre del cliente, dirección, teléfonos de contacto, el historial del proceso de venta también, porque a lo mejor ya es un cliente viejo, cliente nuevo, no lo sé. Entonces, por ahí dice una frase de vender, ¿no? Poner el elefante en su bolsillo, o sea, darle todo lo necesario para que este elefante siempre lo traigamos a nuestro antojo, ¿no? Rápido, cómo ganar y retener clientes grandes. El proyecto número 2 es la encuesta de diagnóstico. Hay un formato 2 que es recopilación energética, ¿no? Como desde la temperatura ambiente de donde se va a colocar, en este caso, el colector solar o todos los colectores que nos den. La temperatura inicial del agua, la posición geográfica. Hay que definir los datos de radiación según la base de datos solarimétrica. Este punto, siempre les he dicho, cuando estamos hablando de datos de radiación, ahí nos vamos a meter en problemas porque tenemos que ir a consultar páginas que sean seguras y que nos den esos datos. La demanda de hábitos de consumo, obviamente qué volumen consumen y los horarios de extracción del agua, ¿no? Un sistema de calentamiento sin solar, qué es lo que va a tener también. Recopilación de información hidráulica, pues el tipo de suministro de agua fría, la presión de suministro. En este tipo de agua, pues vamos a ver si es un agua que trae muchas sales, si viene muy sucia, si necesita un filtro, no sé. Y material y diámetros de tubería de agua fría y caliente que ya están puestos, porque normalmente eso ya está ahí puesto y nada más tenemos que llegar a conectarnos en donde vayamos a agarrar, ¿no? Recopilación de información de elementos de funcionalidad. Obviamente, demanda de hábitos de consumo, cuántos son en la familia para ver qué volumen de agua se consume y en qué horario se bañan, en qué horario ocupan el agua caliente, ¿no? Y obviamente empezamos sistema de calentamiento sin solar, si tienen un boiler, si no lo tienen, porque eso es súper importante. Y si tienen un boiler, pues hay que ver de qué tipo, porque a lo mejor también tenemos que cambiar de ese boiler. Como les decía el día de ayer en la presentación final, si es un boiler de esos donde tienen un almacenamiento de agua muy grande, pues son muy ineficientes. Entonces, ¿para qué tener un ineficiente si vamos a poner un solar, no? Entonces, quitar ese ineficiente y poner uno de paso, para rápido. Recopilación de la información de las condiciones de la instalación. Si tenemos el área disponible para nuestro sistema solar, obviamente un croquis de recorrido entre el cuarto de máquinas, si es uno muy grande, o el área solar, normalmente la azotea, ¿no?
Tipo de superficie del área solar, porque resulta que en algunos lugares nada más tienen lámina, entonces hay que ver si nos colgamos de las columnas o hay que poner una base ¿cómo se llama? Se me olvidó, un enrejado, no sé, una rejilla de algún metal, no sé, habría que ver qué se puede poner, ¿no? Ubicación de la acometida hidráulica. La acometida hidráulica es donde nos vamos a conectar, cómo llega el agua ahí, ¿no? Y ubicación de la acometida eléctrica si es que en algún momento vamos a meterle un motor. Reportes del predimensionamiento, pues podemos tener una hoja en Excel o es lo que quiero que vean ahorita, un programa que se llama Sisol. Ahorita vamos a ver Sisol, no se preocupen. Precalificación de la viabilidad económica, el valor, el precio neto y el tiempo de recuperación de la inversión. Esto lo debieron de haber en ingeniería económica, ¿no? El valor del precio neto y el tiempo de recuperación de una inversión. Eso yo espero que lo sepan hacer. De ahí el reporte de la evaluación del sitio de emplazamiento, lo que es un levantamiento técnico, y para eso hay un formato, y un bosquejo de la concepción del proyecto o un croquis a grandes rasgos. El croquis, pues lo pueden sacar directamente desde Google Earth. Por ejemplo, aquí hay una edificación donde con el mismo Google medimos las distancias que tenemos en el techo, ¿no? Y aquí vienen las distancias disponibles que a lo mejor contamos para colocar ahí nuestro sistema de calentamiento. Aquí hay unos ejemplos de cómo vislumbrar este croquis, ¿no? Pues tenemos toda esta área, sabiendo en que hay ciertas partes que no podemos tocar, por ejemplo, líneas de gas, líneas de agua que ya están predichas para algún proceso. Hay algunas veces que tenemos estas, ¿cómo se llaman? Salientes, que también pues no las podemos mover porque ya las tenemos ahí. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver. Aquí hay otro diagrama, otro ejemplo de cómo se ven tuberías, a lo mejor tiene alguna inclinación, no lo sé. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a hacer un levantamiento. Las chimeneas son muy importantes, otra de las cosas. Este es más o menos un recorrido entre una azotea y el cuarto de máquinas, donde podemos ver el diagrama que se piensa hacer, ¿no? ¿Cómo pensamos instalar? Entonces, vean, si este es el cuarto de máquinas, pues obviamente a lo mejor aquí vamos a enviar la tubería de agua caliente. Entonces necesitamos empezar a ver las distancias que vamos a recorrer a partir de donde vamos a colectar nuestros colectores, ¿no? Donde vamos a poner los colectores. Y no solamente un diagrama así plano, sino ya en un isométrico, porque por ejemplo aquí dice, pues aquí es que aquí tenemos una bajada de 2.5 metros, aquí son los 25 metros, pero dentro de un punto a otro tenemos 2.5 metros de bajada, ¿no? Aquí tenemos 18 metros y 7 metros, pero vean, 18 metros, 7 metros, pero aquí, de aquí a acá hay 3.5 metros. De aquí luego tenemos nuevamente los 20 metros, pues vean la distancia de 20 metros, no sé cuánta distancia vaya a haber acá, o es en línea recta, no lo sé. Pero eso es lo que también tendríamos que estar viendo, ¿no? El isométrico y el de planta. Las memorias de cálculo, pues obviamente vamos a tener que hacer unos cálculos para saber cuántos colectores vamos a poner, qué tipo de colectores, la estructura que vamos a poner, la tubería hidráulica, la bomba de recirculación, el termotanque y todas las válvulas de seguridad del termotanque y del campo solar. Aquí hay un ejemplo, vean, de cómo se conectan todos estos colectores. Aquí se puede ver que van en serie en esta parte, no sé si alcancen a ver. Y vean, el área que tienen disponible, el área que se ocupa. Y es una gran cantidad de colectores, ¿no? Me imagino que debe ser alguna fábrica grande. Aquí está un ejemplo de un termotanque. Nuevamente, por acá debe estar la salida de agua caliente, por acá la entrada de agua fría, y por acá debe irse a los colectores. Características del termotanque, pues la capacidad en litros, la presión de trabajo, del interior de que está hecho, puede ser porcenalizado o algún recubrimiento epóxico, qué aislamiento tiene el termotanque y qué acabado tiene el tanque por afuera. Ahí está, termotanque porcenalizado, aquí está un ejemplo de ellos, prefabricado, listo para usarse, su capacidad limitada a las dimensiones de prefabricación, puede haber desde 150 litros, 300, 450, 750 mililitros. Este es un ejemplo. El interior pues tiene porcelana,
para que no se nos escape la temperatura. Soporta hasta 6 kilogramos por centímetro cuadrado por dentro del tanque. Tiene el aislamiento de 1 pulgada en lana mineral con reflejante de aluminio para que no se nos pierda el calor. Y el acabado exterior pues es en lámina de pintro, la que se ve aquí afuera, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay otros tanques que se fabrican a la medida. Vean este tanque que se fabricó a la medida. A lo mejor nos conviene ponerlo de manera horizontal porque no cabía parado. Aquí hay otro que está parado, pero también se mandó a hacer a la medida. Si se dan cuenta, aquí se mandó a forrar. Y aquí tiene el recubrimiento, ¿no? Recubrimiento negro, un tóxico también. Entonces, cuando se mandan a hacer a la medida, pues nosotros ponemos de qué capacidad, ¿no? Normalmente hay desde 1000 litros hasta 30,000 litros. Normalmente se hace de acero negro galvanizado para los que son menos de 2000 litros. Acero negro con recubrimiento epóxico para más de 2000 litros. Normalmente deben de asegurarse que aguanten presiones desde 4 kilogramos por centímetro cuadrado hasta 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo más seguro es que ambos tienen aislamiento de fibra de vidrio y acabado en lámina de aluminio. Aquí se puede ver, ¿no? Y aquí se ve cómo lo están aislando al momento, ¿no? En la obra. You are now unmuted. ¿Sí? ¿Te escucho? Es como una pintura que se le pone afuera para que no se degrade. You are now unmuted. Algo así como negro mate, You are now pero muted. no. El epóxico es como un Es como el material de los lentes. ándale, es como un sellador al final que tanto sella como recubre. Es solo como un pegamento al final, ¿no? You are now unmuted. Pero también tiene el poder de sellar como un You are now impermeabilizante, también podría ser. No sé cuál sea la palabra exacta del epóxico. Pero es un material que lo puedes poner como... Has puesto plastiloca, a lo mejor si has ubicado la plastiloca, ¿no? You are now unmuted. Bueno, como la You are plastiloca, now pero en muted. grandes cantidades. Por eso es un recubrimiento que sirve para sellar, para que el calor no pase, para que quede de un cierto color. Entonces, para eso todo sirve el recubrimiento epóxico. Ok, no te preocupes. Hay veces que hay cosas que yo me imaginaba que ya sabían que era un recubrimiento epóxico porque a lo mejor lo vieron por ahí en materiales, ¿no? Pero ya veo que no. Componentes básicos, pues a lo mejor podemos meter un control, ¿no? Cuánta temperatura tenemos y cuánta temperatura queremos que salga. Aquí está el control, donde estamos midiendo tanto arriba como abajo. Y aquí está nuestro termotanque, ¿no? Regulación del funcionamiento, porque a lo mejor con este control hacemos circular esta bomba. Si ya tenemos aquí la temperatura necesaria, pues ¿para qué prendemos la bomba? Pues que funcione ahí de manera natural. Pero si no tenemos la temperatura necesaria, forzamos a que prenda la bomba y ponemos este circuito a funcionar de manera más rápida, ¿no? Funciones de un control diferencial, pues que tenga un display, elementos para el set point, que son los controles de acá, sensores de temperatura, uno arriba, uno abajo, y el tiempo de respuesta que se conecta a 110 o 220 volts, es lo común. Ahí está. Entonces, ¿qué temperatura tenemos en el tanque, en el colector? Y si estamos entre estos rangos, pues va a prender, ¿no? Cuando ya tenemos este rango, pues va a apagar. Entonces ahí está un diagrama de cómo va prendiendo a diferentes temperaturas. Funciones adicionales, pues dependiendo de cuánto nos cueste puede tener muchas funciones adicionales, desde más de 3 sensores de temperatura, más de una respuesta a 110 volts, contador de energía, y se puede asociar con otro componente como registradores o data logger o adquisidor de datos, con un caudalímetro, con un sensor de radiación, y muchas cosas más. Componentes básicos, pues como puede controlar una bomba, como estas que están acá. Y ahí están, ¿no? Bombas recirculadoras para tener una temperatura más homogénea acá. Entonces se pueden colocar bombas. La bomba qué función o qué características debe tener. Hay que ver el material de la carcasa, que funcione para agua caliente, porque hay bombas que no le puedes meter más de 50 o 60 grados, porque la degradas. Obviamente, qué caudal va a manejar o qué flujo va a manejar por acá.
La altura del impulso de caudal, a qué altura te puedes levantar, porque si no te dan para 2 pisos, pues ya valió, ¿no? La potencia en HP, el voltaje y la fase, si es monofásico, bifásico, trifásica. Importante que sea bridada, porque eso nos va a permitir una mejor opción para cuando estemos conectando tuberías, ¿no? El material del impulsor también es muy importante, porque si no, no los podemos degradar rápidamente. Aquí está un diagrama de cómo utilizar esto, desde el colector, el control, las bombas, nuestro sistema de respaldo y cómo se va el agua a nuestros servicios, ¿no? Entonces, ahí hay un diagrama y qué es lo que lleva. Elementos clave para revisar el plano de la instalación, pues la conectividad de agua fría, el diámetro de la tubería de los ramales hidráulicos, materiales de los ramales, punto de interconexión de los materiales, arreglo del campo. Esa es otra cosa importante. Esto no lo hemos visto, cómo vamos a hacer un arreglo del campo de colectores, ahorita lo vemos, ¿no? Detalle de fijación de los colectores a la estructura, arreglo hidráulico, y vamos a poner un bypass, y saben qué es el bypass, ya quedamos, ¿verdad? En el cuarto de máquinas, detalle de la conexión eléctrica en el control diferencial y detalle de la conexión eléctrica de la bomba. Todo eso pues se tiene que ver. Ya les dije entonces todo lo que lleva el carpeta de proyecto y si no me veo eso es todo de acá. Dejen abro otro archivo. Es este. A ver, espero que sea ese. Me pide la clave, les digo que todo tiene clave. Ahí está. La idea de esta es ver cómo podemos diseñar, ¿no? Criterios de diseño de sistemas y componentes. Aquí están las certificaciones que les platicaba que es súper importante. Para ello, pues, tienen que ir a la página de Normex y qué producto van a especificar, ¿no? Acá les dice entonces qué producto se certificó, dónde se encuentra la empresa, su logo de la empresa y qué es lo que encontraron, ¿no? O qué pruebas hicieron, más bien dicho. Ahí está. También todo certificado tiene una fecha de validación que normalmente eso nunca nos lo dan, ¿eh? Simplemente le ponen ahí, estamos certificados por tal norma, pero cuando caduca su certificado nunca nos los dicen. Entonces esa es otra de las cosas que hay que tener cuidado. Ya vimos los criterios de selección, siempre vamos sobre la temperatura, se me fue, media, pero bueno, aquí hacen una diferencia de temperaturas diurna y una nocturna, ¿no? Cómo vamos a ganar energía a ciertas cantidades de radiación y por la noche cuánta energía vamos a perder por los cambios de temperatura, ¿no? Ya vimos sector residencial, donde lo vamos a instalar, temperatura de... Esa es otra de las cosas. Normalmente no vamos a tener la temperatura del agua, a menos que vayamos y vivamos, ¿no? Pero esta puede cambiar a lo largo del año. Entonces, si no tenemos este dato, lo normal es que vayamos y agarremos la temperatura media del ambiente. Eso es lo normal que se hace, ¿eh? Es importante el número de habitantes de la casa, porque a partir de ahí vamos a considerar 40 litros diarios por consumo por cada persona. Y esto va a ser a 45 grados centígrados. Y eso nos dice una norma que está por allá, que es de la Semarnat, ¿no? Si no tenemos, entonces, cuánto se consume, esto es lo que se va a poner por default. Y a partir de ahí, números de personas que se bañan por la mañana y números de personas que se bañan por la noche, respectivamente. No es lo mismo agarrar agua calientita y bañarse en la noche, a esperar que el agua que tenemos calientita pierda un poco de calor y luego todavía le sacamos agua por la mañana porque alguien se bañó por la mañana. Entonces también hay que tomar en cuenta esa parte. Y aquí vienen las gráficas de rendimiento térmico, ¿no? Esto ya se los mostré. Esta es una que alguien hizo la medición. Lugar donde se instalará. Para eso pues, tenemos que saber la temperatura ambiente diurna y la radiación solar. Estos son problemas. La temperatura del agua ya también dije que es un problema. ¿Qué volumen de agua caliente vamos a requerir? Los horarios de extracción y el tamaño del termotanque a utilizar. Nuevamente, si no tenemos la referencia de cuánta agua vamos a utilizar, aquí hay una tabla donde podemos hacer
alguna suposición de cuál es la demanda en diferentes sectores. Por ejemplo, si tenemos hotel de 1 estrella a 5 estrellas, pues vean cómo va cambiando la cantidad de agua que se ocupa por persona. Si estamos en un lugar de camping, nuevamente cuánta cantidad de agua se gasta por persona. En hospital hay por persona o por cama. En centros ambulatorios y centros de salud por persona nuevamente. En residencias o asilos también la mayoría es por persona, ¿no? Bueno, aquí en restaurantes también puede ser por comida. Y en una lavandería, pues por kilogramos de ropa que se vaya a lavar. ¿Cuánto se necesita, no? Criterios de diseño. Si tenemos piscinas, pues nuevamente dónde vamos a instalar, el tipo de alberca, cuánta área tiene la alberca y su profundidad, temperatura requerida por el usuario, utilización o no de una cubierta flotante nocturna, porque si ponemos cubierta, nuevamente recuerden que tenemos la alberca, y si la tapamos con algo, pues no va a perder tanto calor como si no la tapamos, ¿no? Y equipo con que cuenta de respaldo, si es que tiene una caldera o una bomba de calor. En el sector industrial, pues pueden cambiar los requerimientos. Para ello, pues primero hay que calcular la demanda energética que tiene la industria, ¿no? Y en el caso del agua caliente, pues ver dónde se desecha esta agua caliente. En el caso de procesos con ciclo cerrado de agua caliente, lo que cambiará es establecer la temperatura del agua del proceso a utilizar, la disminución de la temperatura que sufre la misma en el proceso industrial a utilizar, y el número de horas que se va a llevar a cabo correctamente. Entonces, nuevamente podemos aplicar esto en residencias, en región hotelera, en la industria, piscinas, ¿no? Aquí es lo bonito, ¿no? Cálculo de la demanda de la fracción solar. En el sector residencial, con esta fórmula vamos a calcular el calor que se acumula por la radiación solar, ¿no? Calor acumulado solar. Masa de agua del solar, el CP del agua y diferencia de temperaturas. Eso es algo normal. Y para obtener la energía que se acumula, U solar va a ser igual a K1 por H más U1 por diferencia de temperatura. Aquí está la temperatura diurna. K1 y 1 se obtienen de forma experimental mediante una curva de rendimiento térmico diurno de un sistema termosifónico. Estos valores de K1 y 1 es uno como de acá, ¿no? Diurna. Es como esta. Una gráfica como esta donde el fabricante los debe de dar. O hay otra norma internacional, que es la UNEL 12976, que así lo pueden calcular, ¿no? A1 por H más A2 por diferencia de temperaturas más A3, de acuerdo a lo que les dé el fabricante. Esta es de acuerdo a la norma mexicana y esta es de acuerdo a la UNE, de la Unión Europea, si no mal recuerdo. ¿Cuánta energía vamos a requerir de noche? Pues nuevamente el flujo de agua que se requiera por la noche, por el CP, por la diferencia de temperaturas, ¿no? La energía que le queda al sistema solar después de la extracción nocturna, pues hay que ver qué energía se le extrae. Flujo de agua, CP, diferencia de temperaturas nuevamente. Y ahora sí, la temperatura final del sistema, pues ahí está. Temperatura final que se le extrae de noche va a ser la temperatura inicial más el flujo de calor dividido entre el flujo del agua por el CP del agua. Además tenemos pérdidas por la noche. Y aquí están las pérdidas por la noche, dependiendo nuevamente del factor Q2, que es la curva que nos va a dar nuevamente el fabricante, pero ahora para el periodo nocturno también depende de U2. Y con esto calculamos las pérdidas que va a tener nuestro sistema solar por la noche. Así que hasta cierto momento, pues, ¿cuánto perdimos por la noche? Es flujo de agua, CP, diferencia de temperaturas, por 1 menos exponencial de US entre delta T, M del agua, CP del agua. La energía solar al final de la noche, pues va a ser toda esta, simplemente es el máximo o va a ser 0, o esta diferencia, ¿no? Q del flujo extraído de noche menos Q que teníamos inicialmente en la noche. Energía requerida por el usuario al final de la noche, o sea, al amanecer, pues con este mismo, nada más que ahora para cuando amanece.
La energía final, después de la extracción del amanecer, si alguien se baña, les trae este calor, pues ¿qué nos queda? Pues todo esto, ¿no? El máximo entre 0 y la diferencia entre la Q final de noche y la Q requerida al amanecer. Finalmente, la temperatura final que tendría después de hacer todas las extracciones, tanto con los baños de noche y con los baños de mañana, es esta temperatura, ¿no? La inicial más lo que estamos perdiendo. Y entonces podemos hacerlo así para todos los días del año, ¿no? Desde 1 a 365 días, la curva requerida, pues con esta fórmula. Sumatoria de todos esos flujos de calor. ¿Cuánta energía va a entregar el Q solar? Pues nuevamente la sumatoria de 1 todos los días del Q solar menos las pérdidas por la noche. Y por último, esta es la fracción solar que vamos a tener. Va a ser igual a la Q solar entre la Q requerida. Hay que tener en cuenta que la fracción solar no puede ser mayor a 1. Por supuesto que siempre vamos a tener un valor menor que 1. Hay gráficos que nos muestran cómo va a ser nuestra demanda a lo largo del año y por cada mes, ¿no? Entonces aquí hay una gráfica de lo que se va demandando. La roja es demanda de agua caliente sanitaria, el verde es el aporte solar y este negro pues es el factor solar, ¿no? Aquí leemos de este lado el factor solar y aquí la cantidad de combustible que le estaríamos ahorrando, ¿no? Normalmente, pues nosotros, si tuviéramos una gráfica como esta, pues esto es lo que estamos pidiendo en enero, pero esto es lo que nos está dando el solar. Entonces, en lugar de consumir toda esta cantidad de combustible, pues nada más vamos a consumir la diferencia entre la verde y la roja, ¿no? Para febrero, pues ahí se van, es muy poquito. Para marzo, si se dan cuenta, pues van al nivel. Para junio, que a lo mejor en este lugar ya es un día lluvioso, sí se marca nuevamente la diferencia y todos los demás meses hay diferencia. ¿En dónde vamos a tener mayor diferencia? Pues son los meses fríos, ¿no? Enero, en el caso de acá de septiembre y diciembre. ¿En dónde vamos a tener el requerimiento igual a lo que se produce? Pues en los meses de equinoccio normalmente, ¿no? Marzo, abril, mayo, los días más calurosos, los meses más calurosos, nos han dicho. Para rápido, lo que nos interesa es una gráfica como esta, ¿no? De toda esta energía que requeríamos a lo largo del año, ¿cuánto nos aporta el solar? Pues todo lo que está el amarillo y el azul es lo que gastaríamos de energía ya nada más. Entonces, aquí es donde muchas veces se convence al usuario de comprar un sistema como estos, ¿no? Cálculo de sistema de conversión forzada, pues, bueno, esto ya vamos a dejar por acá. Yo quiero llegar al CISOL, que no veo dónde está la... Cálculo de la demanda y la fracción solar. Aquí está una gráfica para un hotel. Nuevamente vean cómo están las gráficas de que sí conviene. Para piscinas. Les había dicho, miren, estos son los calentadores de tubos desnudos. Nuevamente hay muchos colectores para calentar una piscina en un hotel. Aquí está el modelo térmico de una piscina. Nuevamente, cómo se hacen los cálculos. El área de la piscina, pues es toda esta área, ¿no? Hay veces que tenemos que acercarla a la forma geométrica más cercana. O si no, pues tendríamos que hacer cuadritos hasta que lleguemos, ¿no? La demanda, nuevamente, ¿cómo la calculamos? Pérdidas radiativas, pérdidas por reposición de agua, y cómo se estaría comportando a lo largo del año, ¿no? Lo que le interesa a una piscina o un hotel es que siempre tengamos temperaturas por arriba de los 25 grados, para que la gente se pueda meter sin problemas a lo largo del año. Entonces, temperatura promedio de la alberca, pues es esta de acá, y temperatura promedio del ambiente es esta de acá, ¿no? Entonces, con eso garantizamos que la alberca siempre va a tener temperaturas por arriba de 25 y la gente se va a poder meter a la alberca. Y pues obviamente el aporte de cuánto nos está dando el solar contra cuánto es lo que gastaríamos, ¿no? También es lo que le interesa a un cliente. Y al ver este tipo de gráficas, pues igual dice sí le entro, ¿no? Ahí está la ganancia de lo que se requería
¿Cuánto se gastaría ahora? O aquí no viene la tabla donde les dije que íbamos a ver la página donde dimensionar. A ver, no me acuerdo. Aquí está. Bueno, aquí hay muchos ejemplos de instalaciones. En uso sanitario, climatización en escuelas. Ahí se ve, miren, 200 metros de paneles full play para calentamiento de agua para regaderas. Me imagino que debe ser una escuela, en un gimnasio, en una universidad, ¿no? Vean qué bonito se ve. La UAM Iztapalapa también tiene su sistema de calentamiento para sus regaderas. Vean sus termotanques cómo están. Agua caliente para zona de actividades deportivas. Preparatoria Iberoamericana Campus La Marquesa. Vean también cómo se ve bonito. El Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ahí está, miren, conexionado y todo. Aquí está alguien saludando para que vean el tamaño de todo esto. Calentamiento de agua de uso doméstico para una casa unifamiliar. Nuevamente están sus diagramas. Cómo pueden estar los diagramas. Ahí está, 3 colectores, su diagrama, cómo se distribuye. Industrias Lavín, en una industria, vean también. Vean aquí la del tipo de techumbre, ¿no? Como el de Costco o así. Con lámina, también se pueden conectar ahí. Vean cómo están conectados todos. Sistemas para agua caliente de proceso. 330 metros cúbicos por día de agua a 70 grados centígrados. Aquí hay otro, Azúcar Culiacán, sistema de agua caliente para proceso, 5 metros cúbicos por día a 70 grados. Vean cómo está. Sistema Asana Internacional, San Luis Río Colorado, Sonora, 240 metros cuadrados de colectores. Hipertinox para agua caliente para proceso industrial. Vean qué bonito se ve. Tubos evacuados, sistema de agua caliente de proceso, 9 metros cúbicos por día, 70 grados. Aquí está una personita como está limpiando los colectores, ¿no? Para instalaciones de centros recreativos, ahí están, miren, colectores planos, producción de agua caliente para servicios, tanto alberca, como restaurante, como gimnasio, como para regar agua, ¿no? Club Hacienda San Javier, Guadalajara, vean nuevamente los colectores, qué bonito se ven. 45 de un tipo, 90 de otro tipo, para producción de 18 metros cúbicos de agua caliente en un día. Recuerden que 18 metros cúbicos son 18,000 litros de agua, ¿no? Tengan una idea de cuánta agua se está gastando ahí. Para uso sanitario, instalaciones hoteleras, ahí está, miren, Hotel Las Brisas, Nizuca, Cancún, 300 habitaciones y 40 albercas. Realmente se tienen por todos lados de instalación. Hotel Holiday Inn, Acapulco y León, nuevamente ahí está, y el hotel, ¿no? Tengan una idea de cómo se ve esto. Vean hasta dónde da esto. Hotel La Misión La Muralla en Querétaro, nuevamente ahí se ve todo el colector, este es el hotel. 160 metros cúbicos de agua caliente para servicio de hotel y 124 habitaciones. En hospitales también se puede llevar a cabo. Ahí está un hospital, Hospital Santa Fe de Ciudad de México. Ese es el hospitalito. Hospital Militar Central de la Sedena, también lo tienen, miren. Ellos ocupan 60 metros cúbicos por día, 60 grados para servicios generales del hospital. Al final tienen 875 metros cuadrados del colector MS, ¿no? Aquí está Hospital de Especialidades de Belisario Domínguez de Ciudad de México. Vean cómo se ven las instalaciones. Sistemas para agua caliente de servicios, 14 metros cúbicos por día de agua a 60 grados. Hospital Country 2000 de Guadalajara. Nuevamente se ve su instalación pequeñita, pero ahí está, ¿no? Este es el hospitalito. Hospital Pediátrico de la Villa en Ciudad de México. Vean, también lo tienen. 48 metros cuadrados de colectores. Hipertinox para agua caliente para el hospital. Aquí tienen otro tipo de colectores. Hospital General de Querétaro. Sistema de 1.6 metros cúbicos por día, 55 grados centígrados. Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, no sé en cuál es.
en Bahía de Banderas. Perdón, ahí está. Entonces, se van a llenar de tantos ejemplos, vean. General de Atlacomulco, el IMSS de Tapachula, Chiapas, Hospital General del Iste en Villahermosa, me salté uno, no, aquí está. Calentamiento de agua para uso sanitario y recreativo de albercas en un centro deportivo. Ahí están, miren, los colectores estos que les digo que son de plástico, se adaptan más a la forma del techo. Y aquí hay colectores planos también, y aquí está su sistema de acumulación, ¿no? Nuevamente, Club Eterna Sport City Cuernavaca. Antes aquí teníamos Sport City, ahora ya no tenemos. Vean cómo el techo es de lámina, entonces se pueden colocar sobre techos de lámina este tipo de colectores, sin problema. Centro Asturiano de México, en Ciudad de México, nuevamente cómo se adapta. Centro Asturiano en Ciudad de México, 2.170 metros cúbicos de paneles Ecosum, calentamiento de alberca olímpica, fosa de clavados y chapoteadero. Entonces vean cómo tienen todo ahí. Hotel único en la Ribera Maya, nuevamente para calentamiento de alberca, las alberquitas. Para climatización de invernaderos también sirve, para área de crianza de aves, animales en general y aplicaciones en la agricultura. Ahí están nuevamente paneles para calentamiento de toda esta área que debe ser un invernadero, ¿no? Carnes de laguna, también miren, tienen sus colectores para el procesamiento de las carnes. En Torreón, Coahuila. Bonamprime, Mexicali, agua caliente para proceso en el rastro, para procesar la carne, ¿no? El rastro de Torreón, ahí está. Otras tecnologías termosolares existentes. Secado y deshidratado de productos agrícolas, ¿no? Vean cómo aquí tenemos diferentes tecnologías para secado. Desde el secado directo, directamente calientan y por acá se saca el aire, ¿no? Por acá es otro secado pasivo. Meten el aire por acá. No sé cómo es que lo hacen circular por acá. Aquí sí no sé cómo está. Les engañaría si les digo algo, ¿no? El tipo distribuido, simplemente calientan por acá y sacan por acá el aire, ¿no? Calientan por acá y sacan el aire por la chimenea. O el tipo mixto, ¿no? Calientan por acá y todavía lo hacen circular por una rejilla para sacarlo, ¿no? Calientan por acá y lo hacen circular por la rejilla para salir por la chimenea. Ahí está la tecnología de secados agrícolas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces todas necesitan del módulo solar, ¿no? Diseño de una planta de secado. Ahí está. Aquí secan jitomate. Ahí está el diseño. Y aquí se ve, miren, cómo están secando las frutas, ¿no? En las rejillas de acá. Entonces, aquí adentro las van metiendo en rejillas. Una vez que le tienen las rejillas, el aire caliente que sale por acá lo hacen circular hacia acá y por algún otro lado lo saca. Y eso pues, seca las frutas de manera muy rápida, ¿no? Tenemos fruta seca. Refrigeración solar, aquí tenemos los sistemas de refrigeración. Recuerden que para ello necesitamos un fluido caliente y por otro lado tenemos el refrigerador, ¿no? Aquí es uno por absorción en México, no sé dónde esté. Fábrica Gutermann Polygale, Cuernavaca, Morelos, ahí está. No hay duda dónde está ya. Aquí hay otro sistema de refrigeración, no sé dónde es. Obra particular en Ciudad de México. Bueno. Sistema para triple para calefacción, no sé dónde sea. No lo dice, ¿no? Quería llegar a esta parte porque es la norma ambiental que ahora ya es obligatoria en Ciudad de México. Espero que algún día lleguemos a todo el país para que tengamos una norma ambiental como esta, donde obliga a las edificaciones tener cierta cantidad de energía consumida y de esa energía que van a consumir, cierto porcentaje debe ser con energías renovables. Y entonces para ello pues apareció la norma y le da auge a esto de las energías solares, tanto en fotovoltaico como en térmica, ¿no? Esta norma ya da una estructura de cómo hacer los cálculos para el consumo energético anual,
Porcentaje a cumplir, aquí están, para edificaciones y habitaciones privadas, deben de cumplir con un 70% de la energía que consumen. Por edificaciones habitacionales de interés social o financiadas por el gobierno, nuevamente tienen de 1 a 4 niveles, deben tener el 70% de su energía con energías renovables, y mayores a 4 niveles, pues deben tener una reducción del 40% en gases de efecto invernadero o calentamiento solar del agua en un 70%. Entonces vean cómo la norma, que ahora ya es para edificaciones nuevas o remodelaciones en Ciudad de México, deben de cumplir con estos requerimientos. Aquí está otro tipo de instalaciones, donde también dice los porcentajes. También esa norma ya nos dice, pues si vas a ocupar un calentador, este calentador debe tener o debe estar certificado con ciertas normas. El que va a instalar también debe estar certificado, porque luego hacen cada locura por instalar recolectores que no funcionan, ¿no? Entonces, certificados deben de estar vigentes para la tecnología. Aquí está el certificado de los instaladores, cuáles certificados deben de tener, uno y otro, para poder instalar un sistema termosolar. Si no está certificado, luego hacen cada babosada, le meten material que no es, el material se dobla, esto lo ponen a la sombra porque no sabían de que debe llegar el sol directamente la mayor cantidad del día, y no sé qué tanto más han hecho de babosadas. Los que no saben, obviamente, ¿no? ¿Cómo van a instalar? También debe de haber una norma. Obviamente nos deben dar garantía y vean lo que siempre, ¿no? 10 años contra defecto de fabricación para los colectores solares. Y para las bombas, por lo menos debe de haber un año. El sistema de calentamiento por el solar, dijimos que 10 años, ¿no? Aquí es donde les voy a dejar o les voy a mandar la norma a ustedes para que vean cómo vamos a calcular el consumo energético anual. Nos van a dar fórmulas y nos dan qué es cada cosa, ¿no? Aquí está la fórmula, y para todos nos van a dar fórmulas, y en cada fórmula nos van a decir qué es. Entonces, aquí nos dan prácticamente la metodología para saber cuánto voy a consumir, cuánto voy a necesitar de colectores y de qué tipo, ¿no? Para ello, como nada más estamos hablando del Distrito Federal, pues en el Distrito Federal sí nos dan los valores de radiación promedio que tienen ahí, ¿no? Energía solar disponible promedio diaria mensual sobre un plano horizontal. Y eso es algo que si lo quisiéramos hacer ahorita en Coatzacoalcos, pues no tendríamos estos valores de radiación solar mensual, ¿no? Aquí porque se los dio la UNAM, pero en algún momento espero que tengamos para Veracruz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la termodinámica para el sistema de calentamiento? Si es una piscina, ahí está, para fosa de clavados, piscina. Para cocina o uso sanitario en un hogar. Para un hotel, cómo se obtienen los datos, cómo se levanta, cuánta agua caliente se va a necesitar, y obviamente el levantamiento, ¿no? Dimensionamientos del cálculo de todo este sistema, cómo lo vamos a hacer. Eficiencia del colector, cómo lo vamos a obtener, eso nos los va a dar el fabricante, pero vamos a necesitar ciertos datos de cómo vamos a estar ocupándolo, ¿no? Número de colectores necesarios, cómo vamos a hacer la instalación, arreglos de colectores, cómo se lo vamos a acomodar. Como dice acá, pues debemos evitar las sombras. Cómo lo vamos a orientar también es importante. Ustedes ya saben cómo orientar un colector. Pasos para la instalación. Está. Si tenemos un sistema hidráulico, térmico, cómo vamos a arreglar nuestros colectores. Bueno, aquí están, vean. Se conectan en serie y luego estos se conectan en serie nuevamente. O podemos conectar en serie o paralelo. Pero hay que tener cuidado con los bancos en serie porque estas series no pueden ser infinitas, ¿no? Recuerden que cada uno vamos ganando calor, entonces imagínense el último, ya no podemos ganar tanto calor, ¿no? Aquí hay un arreglo serie paralelo. Importante la toma de agua. Tenemos que hacer este tipo de instalación en la toma de agua. No podemos conectarnos aquí directamente y luego de aquí al otro, ¿no? Porque eso significa que a este último le va a llegar más agua y al que está más arriba le va a llegar menos agua. Es algo muy importante en las conexiones.
los retornos, cómo son la circulación de agua. Miren, aquí es lo que les digo, en la circulación de agua. Un flujo mayor, otro flujo y otro flujo. En cambio, así son flujos casi iguales en los 4 arreglos, ¿no? Incorrecto y correcto. Bueno, yo creo que eso de los ramales de tubería, espero que lo hayan visto en tuberías. No, ¿cuál llevan ustedes? ¿Sistemas de tuberías y canales? No. La que sigue después de mecánica de fluidos, ahí lo debieron de haber visto. Sistemas de transporte. Sistemas de transporte de fluidos, exactamente. Y ya nada más la siguiente clase vemos el CISOL. Así me recuerdan que lo busquemos. El programa CISOL es un programa que ya está en internet, que lo desarrolló la UNAM. Desgraciadamente nos cobran, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Nos va a dar una idea de cómo dimensionar sistemas. Les paso lista ya nada más. Y su actividad entonces va a ser la norma